La iglesia primitiva, que se refiere al período del cristianismo desde la muerte de Jesús hasta aproximadamente el siglo IV, estuvo marcada por varios acontecimientos clave. Primero, Pentecostés, aproximadamente al año 30 después de Cristo, considerado el nacimiento de la iglesia. Este evento ocurrió poco después de la ascensión de Jesús. Este hecho marcó el inicio de la misión de la iglesia de difundir el evangelio. La predicación de los apóstoles. Los apóstoles, especialmente Pedro y Pablo, jugaron un papel crucial en la expansión del cristianismo. Pedro predicó principalmente a los judíos, mientras que Pablo se dirigió a los gentiles, es decir, a los no judíos, fundando varias iglesias en Asia Menor, Grecia y Roma. La formación del canon del Nuevo Testamento, que fue un proceso gradual que buscaba establecer cuáles libros debían ser considerados como escrituras sagradas y por lo tanto normativos para la fe cristiana. Durante los primeros siglos del cristianismo circularon muchos textos cristianos, evangelios, cartas, apocalipsis y otros escritos. Sin embargo, no todos los textos gozaban de la misma aceptación en las diferentes comunidades cristianas. El Concilio de Jerusalén, aproximadamente en el año 50. Este fue un momento decisivo en la historia de la Iglesia, donde se debatió si los gentiles convertidos al cristianismo debían seguir las leyes judías como la circuncisión. La decisión final fue que no era necesario que los gentiles cumplieran con la ley mosaica, lo que permitió una mayor inclusión de no judíos en la iglesia. La destrucción del templo de Jerusalén hacia el año 70, las persecuciones romanas. Durante los primeros siglos, los cristianos enfrentaron persecuciones por parte del Imperio Romano. Estas persecuciones, sin embargo, fortalecieron la comunidad cristiana y solidificaron su identidad. La Didache es también conocida como la enseñanza de los 12 apóstoles. Es un antiguo texto cristiano que data de fines del siglo I o principios del segundo. Es uno de los primeros documentos cristianos no incluidos en el Nuevo Testamento. La IDAG contiene instrucciones sobre la moral, la liturgia y la organización eclesiástica y está dividida en 4 partes principales: las enseñanzas morales, instrucciones litúrgicas, disciplina eclesiástica y esquema de la iglesia primitiva. La IDAG fue escrita probablemente a finales del siglo I, principios del siglo II, como dijimos, entre los años 50 y 120. Aunque su fecha exacta no se conoce con precisión, se cree que es uno de los documentos cristianos más antiguos, contemporáneos a algunos de los escritos del Nuevo Testamento. Principales emperadores que persiguieron a los cristianos. Y tenemos a Nerón en el año 54-68. Es conocido por iniciar la primera persecución a gran escala contra los cristianos después del gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Se cree que Nerón culpó a los cristianos del incendio y ordenó que fueran arrestados, torturados y ejecutados en masa. Vespasiano, el año 68-79. Domiciano, el año 81-96. Aunque su persecución no fue tan amplia como la de Nerón, Domiciano promovió la adoración imperial y persiguió a quienes se negaban a adorarle como un dios, lo que afectó a muchos cristianos. Trajano, en el año 98-117, emitió edictos que llevaron a la persecución de cristianos, aunque permitió que aquellos que renunciaran a su fe escaparan de la pena de muerte. Bajo su gobierno se registraron ejecuciones de cristianos como las de Ignacio de Antioquía. Séptimo Severo, otro emperador que promulgó un edicto en el año 202 que prohibía la conversión al cristianismo o al judaísmo,
lo que condujo a nuevas persecuciones, especialmente en el norte del África. Decio, en 249-251, ordenó a todos los ciudadanos del imperio que realizaran sacrificios a los dioses romanos y obtuvieran un certificado, un libellus. Los cristianos que se negaban eran arrestados, torturados y a menudo ejecutados. Diocleciano fue un responsable de la persecución más severa y sistemática contra los cristianos, conocida como la Gran Persecución en el año 313 a 311. Emitió una serie de edictos que ordenaban la destrucción de iglesias. Principales mártires. Tenemos ahí a San Esteban, considerado el primer mártir cristiano o protomártir. San Pedro, Santiago el Mayor, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo de Esmirna, San Justino Mártir, Santa Perpetua y Felicidad en el año 203. Los papas y su liderazgo en la Iglesia. Durante los primeros siglos del cristianismo, los obispos de Roma, que más tarde serían conocidos como papas, desempeñaron un papel clave en la consolidación de la fe cristiana y en la orientación de la Iglesia primitiva. A continuación se mencionan algunos de los papas más importantes de esta época. San Pedro, aproximadamente en el año 30-67. Según la tradición, San Pedro fue el primer obispo de Roma, aunque no se le llamó papa en su tiempo. Se cree que fue martirizado en Roma bajo el emperador Nerón. Considerado el príncipe de los apóstoles, San Pedro es visto como el fundador de la Iglesia romana. Su liderazgo y martirio en Roma sentaron las bases para la primacía del obispo de Roma sobre otras sedes episcopales. San Lino, el año 66, 67, 76. Sucedió a San Pedro como obispo de Roma. Aunque se sabe poco sobre su vida, se le menciona en el libro de los Hechos del Nuevo Testamento. Es considerado el segundo papa en la lista tradicional de pontífices. San Cleto o Anacleto, ser obispo de Roma. Al igual que su predecesor, hay poca información detallada sobre él, pero es venerado como un mártir de la fe. San Clemente I, cuarto obispo de Roma, es conocido por su carta a los Corintios, una de las primeras obras cristianas extrabíblicas, en la que se exhorta a la unidad y a la obediencia a los líderes de la Iglesia. Fue una figura clave en establecer la autoridad del obispo de Roma y es considerado uno de los padres apostólicos. Bueno, desde San Pedro hasta el año 312 después de Cristo hubo 31 papas. El último papa en este periodo fue San Melquíades, cuyo pontificado comenzó en el año 311. Estos papas fueron cruciales en la formación temprana de la doctrina, la estructura eclesiástica y la liturgia de la Iglesia. Su liderazgo ayudó a la Iglesia primitiva a navegar a través de períodos de persecución, herejía y expansión. Hablemos un poquito de los padres de la Iglesia. Estos son unos grupos de teólogos y líderes eclesiásticos que tuvieron una gran influencia en la formación del cristianismo primitivo. Ellos ayudaron a desarrollar la doctrina cristiana, a defender la fe frente a herejías y estructurar la iglesia. Hasta el año 312, antes de la conversión del emperador Constantino, varios padres de la iglesia se destacaron por sus escritos, por sus enseñanzas y su defensa del cristianismo, a menudo en un contexto de persecuciones. Aquí hay algunos de ellos, los más importantes.
Tenemos a Clemente de Roma, a San Agustín, a San Jerónimo, a Gregorio Magno, a Orígenes. Bueno, hay muchos. Los primeros padres que se llaman apostólicos descendían o fueron discípulos directos de los apóstoles, por eso se llaman padres apostólicos. Muy bien, hasta aquí esta primera etapa de la historia de la Iglesia. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir estudiando esta historia tan interesante del crecimiento y el desarrollo de nuestra fe a través de la historia. Hasta una próxima oportunidad. Paz y bien.